El arranque del duelo. Mueve tanda. Ya está en marcha en Capiatá. Guaraní Esportivo Luqueño por la fecha 6. Diego Fernández. Se apoya en Ramos. Allí está Marianito Ramos. Pelota para Diego. Le va a pegar Diego. ¡Oh! Se desvía la pelota en López. Y hay córner que va a corresponder a Guaraní. Córner. Apostala. Acomoda bien la pelota Matías. Abre cancha. Cerca de la raya Diego Fernández. Acompaña a Marianito Ramos. Viene el centro. Pelota arriba. Romero. Cabezazo. Gol. Gol. Bandera arriba. No vale. Tanda adelantado. Cabeceó Romero. Y Tanda cambia la trayectoria de la pelota para que el balón se meta adentro. Por ahora no sube el marcador. Mercado levanta la bandera, Landolfi. Y me parece que estaba adelantado Tanda cuando desvía Romero la pelota. Pero vamos a observarla. Pero es la impresión inmediata que nos deja esta jugada. Ahí va acercándose Tanda. Ahora sí se tomó la determinación. ¡Gol! De Guaraní. Patricio Damián Tanda con golpe de cabeza de Romero y pone la zurda para cambiar la trayectoria de la pelota. Dudosa posición, pero habilitada. La misma del argentino que marca su primer gol en el fútbol paraguayo con la camiseta de Guaraní. Patricio pone Guaraní 1, Sportivo Luqueño 0. 40 minutos del primer tiempo. Después de una revisión de varios minutos, de una posesión muy fina, muy justa, el trazado de línea finalmente determina que Patricio Tanda estaba completamente habilitado. Comas, gana Saracho. Maggi primero, corre el 20, ojo con Maggi, allí está el goleador, lo persigue Thiago, va a cruzar por abajo. Y Luis Martínez se cruza, controla bien Romero y descarga, juega para Fernández, acompaña a López, allí está Fernández, le va a pegar, le pegó. Qué cerca pasó el remate del 26, le pegó con la cara externa, digo bien, el jugador Fernández. Y la pelota pasó tirándole besitos al poste. Pelota para Derlis. Acompaña Tanda. Avanza Guaraní. ¿Dónde está Romero? Pelota para Derlis. Le va a pegar Derlis. Le pegó. El arquero da rebote. Busca Diego Fernández. Ahí está Dieguito. Pelota para López. Matías. Intenta Matías. Dispara. Se desvía la pelota en Biesniak. Será lateral ofensivo. Corresponde al equipo legendario. López pelea. Gana Díaz. Ojo con Díaz, apertura para Jonathan. ¿Cómo cruza? Ramos, pelota por el medio, va quitando Saracho. Quiere Fernández. Salta Romero. Descarga con Fernández. La marca de Sergio. Gana Díaz. Bueno, Tarjeta Fernández. roja para Fernández. Es para roja, Landolfi. Y lanzó el brazo para atrás. Ahora, no lo hizo con violencia, pero no había ninguna necesidad. Aquí a la distancia se pudo observar ese brazo lanzado. ¿Para qué Diego Fernández entrar en esto? Sí. Venían forcejeando los dos. Era una jugada caliente. Los dos estaban forcejeando. Primero Sergio Díaz y después lanza el brazo. Igual me parece un poco exagerada la roja, ¿no? Pero hace ese movimiento y Sergio Díaz aprovecha para tirarse. Y estaba jugando bien Diego Fernández. Igual a mí, viendo esta repetición, no me parece para tarjeta roja. Yo creo que es exagerada. Sí, tiene que ser. Va a mirar. Vení, cerciorate bien. Importante que haya sido duro el impacto. Hay mucho de Sergio Díaz para caerse, para simular también. Creo que con una tarjeta amarilla esto se soluciona, no para roja. Pero vamos a ver. Igual la última decisión la tiene Quiñones, que fue a revisar el monitor. La roja no vale, la amarilla sí. Habrá tiro libre para Sportivo Luqueño. Los dos continúan con 11 Landolfi. Díaz quiere. Comas deja correr. Maggi juega con Comas. Buena conexión. Lautaro acelera, va a cruzar. Allí está Comas. Viene el centro por abajo. Viene el remate. ¡Gol! Maggi. Sportivo Luqueño, Iván Maggi, gol de goleador. Él descargó, se asoció con Comas, este aceleró, ganó el fondo y cruzó la pelota. No pudo desviar ningún hombre de Guaraní y atropellaba de frente el goleador Iván Maggi. A la esquina, despacito, la pelota se metía adentro.
Empata Sportivo Luqueño sobre 13 minutos de la etapa de cierre. 1-1 está el partido. Apareció el goleador. En esta faceta de extremo por la zona derecha, Lautaro Comas. Acompaña Iván. La pelota para él, allí está el Kaiser. Va a encarar la marca de Díaz. Avanza Guaraní, está en el área. Ramírez intenta el remate, se desvía. Martínez. Cambia buscando a Fernández. ¿Cómo controla la marca de Axel? Allí está Fernández. Pie a pie, pelota para Mansur. Se mete Mansur. Fernández remata. El disparo se eleva, se pierde por línea de fondo. Volvió a llegar Guaraní. Allí está López. Intenta López. Acompaña a Diego Fernández. Fernández y el centro por el medio para López. Está el segundo. López le va a pegar. Le pegó. Muy cerca del pie le quedó la pelota. Remató débil. Excelente Mongelos. Salvando el arco de Sportivo Luqueño. Estaba el segundo para Guaraní. Mirá López. Una más y se puede complicar la cosa para Ferrer. Thiago lanza el centro para Richard. Está el segundo. Richard. Iván Ramírez remata. Richard. Atropelló Diego Fernández. Se desvía la pelota. Será córner para Guaraní. Y hasta parecía que iba a ser gol de Diego Fernández. Porque mete el pie, desvía la pelota y justo termina pegando en el hombre del Sportivo Luqueño. Buen balón para que corra Jureí. Allí está Ruiz, se mete en el área. La marca de Saracho. Ruiz no pierde. Tiene la pelota Campos, lanza al centro. Intenta Quintana, cabezazo. Servio y la tapada. Córner para Luqueño. Estaba el gol de Quintana. Lo niega el capitán de Guaraní. Tapadón de Servio. La tapada del partido. Era gol, era triunfo del Sportivo Luqueño con este centro desde la zona derecha. El cabezazo colocado, intencionado de Quintana. Y cuando estaba la gente de Luqueño preparándose para el grito. Pelota para Torales, acompaña a Fernández. Guaraní quiere ganar de contra. Pelota para Diego, va a cruzar. ¿Dónde está Mansur? Allí está el centro. Pelota para Mansur. Penal. Penal para Guaraní. Mansur cae. Sufre la falta de Álvaro Martínez. El árbitro no duda. Penal para Guaraní. Lo puede ganar el legendario. Sobre la hora de lo que fue esa enorme atajada de Servio a esta respuesta inmediata de Guaraní con Fernández para... Pita el árbitro, se mueve Servio, allí está el 1, le va a pegar, se frena, remató. ¡Gol de Guaraní! Gaspar Servio de penal. Cuánto sabe este arquero de ejecutar penales con mucha tranquilidad. Tomó la carrera, se frenó y luego ejecutó de manera magnífica. Gana Guaraní en Capiatá, 2-1 con la firma del arquero goleador. Servio pone Guaraní 2, Luqueño 1. Arquero, capitán, goleador y figura del partido. Aquí está Gaspar Servio con la responsabilidad en la casi última pelota del partido, resolviendo con esta muy buena ejecución, metiendo la pelota hacia la zona derecha. El arquero Mongelos fue al otro palo de una atajada fantástica, evitando el segundo de Luqueño, a ser el responsable de colocarlo al legendario arriba. Allí está el árbitro, dice que no. Terminó el juego, fue victoria del legendario. El cacique manda en Capiatá. Gana el partido por el marcador de 2-1 y estaba habilitado Mansur por la pierna derecha de Wisniak y la falta fue de Martínez. Todo lícito, el árbitro marcó el penal. Ganó Guaraní Landolfi. Efectivamente, fue todo lo que se había revisado en esa acción para que se confirme la falta de Martínez, que había existido, de eso no había dudas. Estaba lo de la posición también. Todo lícito en ese accionar ofensivo de Guaraní para que sea protagonista. Gaspar Servio